Fue también durante la Segunda Guerra cuando los investigadores británicos, al probar la efectividad del bacilo de anthrax como arma biológica, contaminaron toda la isla del oeste de Escocia, que todavía está prohibido su acceso humano. Con el estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, no solo se confirmó la quiebra ética surgida por la Primera Guerra Mundial, sino que de hecho la situación se invirtió. No se atacaron núcleos civiles secundariamente a los blancos militares, sino que la nueva arma genocida se dirigió a la población civil para que el ejército japonés así se rindiera y se advirtiera que no deberían de seguir peleando. Paralelamente hubo un ahorro de vidas norteamericanas. Truman cambió civiles japoneses muertos por soldados americanos vivos. De la extensa bibliografía que existe, hay un libro del doctor Hachiya en el cual se narra desde el 6 de agosto de 1945 y hasta el 30 de septiembre las observaciones de la tragedia. Relata la abundancia de la gastroenteritis, diarreas, cuadros infecciosos y las consecuencias del hedor, la pestilencia entre los sobrevivientes, al grado de que por muchos días se pensó que la bomba arrojada había sido una bomba convencional, con un complemento de microorganismos patógenos. Así que hasta se consiguió un microscopio en buen estado e hizo cuentas de los linfocitos. Observó que el sobreviviente que había estado más cerca del blanco tenía menos linfocitos y más pronto moría. Luego dedujo que la destrucción del sistema inmune por efectos de radioactividad, entonces la elección no podía ser más clara. En un bombazo nuclear, los más afortunados morirían instantáneamente vaporizados. El resto tendría la lenta y penosa agonía que describe. Es necesario subrayar aquí que para los países periféricos la dinámica del armamentismo de los países centrales es ya de tal magnitud y complejidad que se antoja una fantasía. La inversión de capital, la capacidad de la industria y los inventarios actuales tienen potencia necesaria para acabar 50 veces seguidas con la vida humana. De cada dólar de los ciudadanos que pagan al fisco, 75 centavos se canalizan directamente o indirectamente a los gastos bélicos. La escala del aparato mundial de destrucción nuclear es tan solo como puede ser ilustrada objetivamente, de manera tal de que se plantea irracionalmente que personas enemigas encerradas en una pequeña habitación rociada con abundante gasolina, el querer seguir adquiriendo cerillos para llenarse los bolsillos y las manos, si sabemos que con un solo cerillo puede provocar un incendio en el que ambos van a morir, no tiene sentido entonces seguir incrementando los inventarios de armas nucleares, que ya suman más de 60.000 cabezas nucleares, cada una muchas veces superior a la arrojada en Hiroshima o en Nagasaki. ¿Qué papel juegan, por tanto, en este aparato bélico las armas químico-biológicas? ¿Qué ventajas presentan los pequeños y despreciables virus, mohos, bacterias frente a los misiles, bombas nucleares y artefactos computarizados? ¿Qué rol desempeñan los centros de investigación y desarrollo tecnológico, la investigación universitaria y la industria? El asunto es pura mera ciencia ficción para México y la región caribeña. ¿Se han empleado estas armas los últimos años? ¿En dónde? Y pues frente a la complejidad que requiere el desarrollo y mantenimiento de la capacidad nuclear, la inversión en armas biotóxicas ofrece características ideales de bajo costo y eficacia. Pudiera decirse que estas armas son alternativa para las grandes potencias atrapadas en un impasse nuclear. Saben que en una guerra nuclear no habrá vencedores. La relativa simplicidad de estas armas las hace altamente eficientes, ya que dejan intactas la planta industrial y la infraestructura. Entre las escasísimas ventajas de las sociedades tercermundistas está la reconocida ignorancia de la subestimación de los políticos militares hacia el factor científico local. La dependencia tecnológica está acentuada en materia de armamentos, como en cualquier otra, para la producción de armas bacterianas. Es tan simple que con la seguridad que existe ya instalada en una capacidad mínima en la mayoría de países tercermundistas, aunque aún no se ha aprovechado la fabricación de estas armas, como por ejemplo los estafilococos, las esporas de anthrax o cualquier virus patógeno. Hasta ahorita no se conocen casos de países periféricos que hayan utilizado armas bacteriológicas con fines bélicos o paramilitares. Sin embargo, en lo que se refiere al uso de armas químicas o sus derivados, la situación es otra. Se han empleado en conflictos limitados programas policíacos y de fuerza paramilitares internas,
para la represión o la disuasión. Las armas químicas y biotóxicas incluyen las posibilidades de ser usadas como incapacitantes, ya que su diseño molecular o su uso diluido no puede llegar a ser letal. En cambio, permite ser manejadas como distractores eficaces en un ejército enemigo cuyos soldados o se detienen los pantalones con la diarrea o empuñan un fusil. En la Convención de 1975 por 95 países como continuación del Protocolo de Ginebra de 1925, esta vez con firma de Estados Unidos, en la que se acordó no atacar primero con armas químicas o bacteriológicas, las pruebas de este tipo de armamentos en sociedades periféricas por los países centrales no han cesado desde 1945. El agente naranja, también conocido como paraquat, durante el proceso de fabricación se contamina con un potente teratógeno y cancerígeno como la dioxina. Como se sabe, en el término de la Guerra de Vietnam, el ejército norteamericano, a través de las empresas intermediarias, saturó el mercado latinoamericano de agente naranja para ser empleado como defoliante de la antiinsurgencia en México. Se ha usado extensamente por varios años en la campaña de cultivo de narcóticos en varios estados, particularmente en Sinaloa. Está bien conocida la gran importancia de la Unión Soviética que ha dado a la guerra química. Durante 1945 capturó una planta alemana de producción de gas neurotóxico, que fue desmantelada y reensamblada dentro de Rusia. Se dice que por lo menos se fabricaron 50.000 toneladas de tabú. A finales de los 50, más de 50 fábricas soviéticas eran capaces de producir agentes neurotóxicos modernos. Las fuentes de espionaje de Estados Unidos revelaron que en 1959 15% del armamento militar soviético era químico y suficiente para que 3 o 4 ofensivas militares y un frente amplio. Adicionalmente, se sabe que los lanzallamas soviéticos pueden ser usados también para diseminar agentes tóxicos y que por lo menos 30 millones de civiles soviéticos habían recibido entrenamiento civil defensivo. En lo general, la fascinación de los militares por las biotoxinas y particularmente por el uso de microorganismos radica en su dificultad para ser identificados como agentes patógenos, usados de indiferente origen epidémico, natural o una intoxicación masiva, como las que se han dado ocasionalmente en muchos países, como micotoxemias, botulismo, entre otros, y aún con la fiebre amarilla o la fiebre de los legionarios, que se ha pasado hasta por aire acondicionado produciendo una bacteria nueva, que sería difícil atribuirle directamente a un experimento. Estos experimentos los realiza la Armada de Estados Unidos, que reconoció haber realizado con la población civil norteamericana en varias ciudades. En otras palabras, las armas químicas y bacteriológicas están más claramente presentadas para ser atractivas para los militares. El hecho de poder utilizarse de manera encubierta mediante la diversidad de métodos. Debido a estos y pese a las convenciones y acuerdos internacionales firmados, fue notable el esfuerzo realizado en Estados Unidos a la investigación y a la prueba de armas biológicas en 1945 y 1972. La presión ejercida por la opinión pública norteamericana sobre la administración de Nixon, la presión creciente de un sector de la comunidad microbióloga, y estos experimentos se produjeron con tal de la reducción de la población. Hasta aquí la dejo porque si no el video se hace muy largo y tarda mucho en subirse. Pero yo creo que ya el día de mañana subo el resto para terminar con este tema. Saludos.